Gracias a Dios porque nos concede estar aquí y con un clima súper agradable, ¿verdad? Ya queremos que no se vaya este clima, ¿sí? Pero ya es típico ya del tiempo, ¿sí? Vamos a estudiar un momentito, hermanos, la palabra de Dios. Y yo quiero hablar en esta tarde, noche, sobre 4 áreas de práctica de nuestra vida cristiana. 4 áreas donde nunca las debemos de olvidar, nunca debe fallar, siempre debemos estar sobre de ellos, arriba, adelante, adelante y adelante, y nunca desmayar, ¿sí? 4 prácticas en la vida cristiana. Y cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando de ese paso definitivo que toda persona ha dado de seguir a Cristo, de reconocer, de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, de reconocerlo y de practicar sus mandamientos. Entonces, no es cualquier decisión, no es cualquier cosa, como decimos nosotros comúnmente, ¿no? Hacer o tomar esa decisión. Y yo creo que toda la iglesia que está aquí presente ha tomado esa decisión. El simple hecho de que seamos miembros de la iglesia, unos ya tenemos 30 años, 40 años, 20 años, unos todavía tienen 1 año, pero eso no nos da a nosotros la certeza de que realmente estemos viviendo una vida cristiana. Eso es un rito que la iglesia practica como para identificarnos de que pertenecemos a la iglesia. Pero lo importante de todo esto es la práctica en las áreas de acción. Eso es lo importante. Ahí es donde nos vamos a ver si realmente somos o no somos. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa noche, porque nos concedes estudiar tu palabra, meditar tu palabra, y queremos, nuestro Dios, que hables a nuestro corazón. Permite, Señor, que no hagamos lo que querramos, no hagamos lo que pensamos, sino obedezcamos, Señor. Permite, Señor, que obedezcamos siempre, Señor, lo que es tu palabra. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos conduzca a toda verdad. En el nombre de Cristo, amén. Pues usted ha escuchado de la vida cristiana, y cuando le predicaron el Evangelio por primera vez y le dijeron, necesitas recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, le dijeron la verdad. Pero lo que no le dijeron es que qué tan difícil es vivir la vida cristiana. Eso fue lo que no le dijeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que entras a vivir una vida íntima con el Señor, comienzan los problemas. Comienzan las situaciones, comienzan las crisis, comienzan grandes. Dice la Biblia que la pelea o la lucha no es contra ¿qué? Contra sangre ni carne, ¿sí? Porque la sangre y la carne en una olla hirviendo, ahí se acaba todo. Pero esto no es con sangre ni carne, esto es ¿con qué? Esto es una lucha espiritual. Y entonces la vida cristiana, hermanos, es una lucha espiritual. Entonces, todos los que hemos recibido a Cristo y que hemos hecho un pacto de seguir sus mandamientos, de seguirlo a Él, de llamarnos cristianos, eso es lo que tenemos que practicar, ¿sí? Entonces, hermanos, no es nada fácil, es una vida complicada, sinceramente, pero que con la ayuda del Espíritu Santo todo cambia. Con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, todo cambia, todo es diferente. Entonces nuestra vida será una vida cristiana en acción. Esa vida cristiana sin Dios no se puede vivir, porque el diablo siempre nos va a ganar la partida.
El cristiano debe vivir su vida con el sello del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y entonces saldrá adelante. Entonces vamos a ver por la primera práctica. Leímos en la lectura bíblica de meditación un pasaje muy conocido y lo hemos leído no sé cuántas veces, ¿verdad? ¿Cómo se llama el título ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el título de ese pasaje que leímos? Mateo capítulo 4, versículo 1, la tentación de Jesús. Y el pasaje está abriendo ese diálogo que Jesucristo tuvo con el diablo, ¿sí? Porque fue un diálogo que tuvieron. Habla de que fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero no vayan a pensar que fue por el espíritu del diablo. No, la palabra espíritu está con mayúscula y está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? De la tercera divina en la Trinidad. El Espíritu lo llevó a prepararlo allá al desierto, pero dice que él fue bajo una práctica que ya se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era? La oración y el ayuno. Y esa es la primera área de la vida práctica cristiana que no debemos de soltar nunca, que no debemos de fallarle nunca: la oración y el ayuno. ¿Sí? Es la forma en que el cristiano se puede tomar de la mano muy fuerte del Señor para vivir una íntima relación con Él. ¿Sí? ¿Por qué es importante la oración? Yo menciono aquí 4 cosas. Primero, porque nos ayuda a desarrollar una relación íntima con Dios. Y eso es importantísimo porque a medida que vas estudiando la palabra de Dios, vas encontrando que tú necesitas estar en una relación íntima con el Señor. Y eso nos lo enseña el Señor Jesucristo, porque cada vez que Él se apartaba al monte a orar, era para vivir una relación íntima con el Padre. Y ese es el ejemplo máximo de Jesús. ¿Por qué es importante la oración? Porque la oración te ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza divina y amorosa de Dios. Por medio de la oración, tú comprendes cuánto te ama el Señor. Por medio de la oración, tú comprendes la naturaleza de Dios. Por medio de la oración, tú comprendes quién es Dios para ti, porque tú estás tomado de la mano de Él y no hay circunstancia que te doble porque estás viviendo con el Señor. ¿Por qué es importante la oración? Porque te da fortaleza espiritual para vencer la tentación. Acuérdense que hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo se llama? Se llama el diablo. Y es el diablo el que se viste allí al lado en tu casa. Fíjense que lo que les digo, el que está en tu casa y que se está vistiendo a la hora que tú te estás vistiendo para venir al culto, y es el primero que viene contigo y el primero que entra al templo. Porque lo que quiere el diablo es interponerse en la comunión que tú vas a tener con el Padre. ¿Sí? Un predicador decía: el diablo es el primero que entra y está aquí adelante en la primera banca, y es el último que se va. Eso decía un predicador, pero yo creo que no está en la primera banca, está al lado de nosotros. Sí, que es más crítico todavía. Está al lado de nosotros porque ahí interfiere en la adoración. Ahí, si no te gusta el hermano que está predicando, te pones a leer la Biblia y ya te desconectó de la adoración, según tú estás leyendo, pero no es cierto, ¿sí? Si no, pues estás viendo las fotografías que hay en la Biblia, ¿sí? Las cartas que te mandaron, los tickets que hay, cuánto fue lo que pagaste allá en Coppel, y no sé cuántos más pagaste, fuiste a pagar, y estás revisando el ticket y el predicador está predicando. Y dice el diablo: eso es lo que quiero, aquí te tengo a mi lado. ¿Sí? ¿Cómo interfiere el enemigo en la relación con Dios? En la relación que tenemos con nuestro Dios. Fíjense bien, ¿sí? Entonces,
Tenemos que vencer la tentación, pero hay que doblar rodillas. Hay que orar, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes oran cuando salen de su casa para venir al templo, al culto? Yo creo que nadie. Ojalá me equivoque yo. ¿Sí? No, simplemente te vienes del culto, ya me voy al culto, ya se va a agarrar tu Biblia y te vas. ¿Sí? No sabes lo que el diablo te va a hacer saliendo a la puerta de ahí de la casa. ¿Sí? Y ahí te ha librado el Señor y te permite que llegues al culto. Entonces sí es necesario, hermanos, la oración para poder vencer todas las tentaciones que el enemigo nos pone. La oración y el ayuno te ayudan grandemente a aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Uno de los problemas grandes que vivimos como iglesia es que aunque estamos en el culto todos los días y aunque escuchamos la prédica todos los días y aunque leemos la Biblia todos los días, hay muchas veces que no aceptamos la voluntad de Dios cuando se cumple en nuestras vidas. Ah, cómo nos duele. ¿Sí? Y entonces, si tú no vives una íntima relación con el Señor, sí te va a costar aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Vean, hermanos, qué tan importante es la práctica de la oración en la vida cristiana. ¿Cuánta importancia tiene la oración tanto en la vida comunitaria, es decir, la vida como iglesia, o de una forma personal? ¿Sí? ¿Cuánta importancia tiene la oración? Y aquí viene la pregunta de los 144,000. ¿Saben cuál es? ¿Por qué a la iglesia no le gusta orar? Sí. Siempre les digo esto con mucho respeto. Nos han tachado las iglesias pentecostales que la iglesia presbiteriana no es de oración. ¿Cierto o falso? Cierto. Y a mí me lo han dicho. Yo he visitado muchas iglesias pentecostales por el ministerio musical, he estado con ellos y ahí he escuchado los comentarios. ¿Sí? ¿Por qué a la iglesia no le gusta orar? ¿Será que no tiene necesidad? ¿Será que no es importante para tu vida la oración? Yo menciono aquí cuando menos tres cosas. ¿Por qué a la iglesia no le gusta orar? Al menos tres motivos. Número uno, o no estamos convertidos. Número dos, o no estás comprometido. Número tres, o no sientes la presencia de Dios. Claro que si la primera se cumple, las demás ya no funcionan. ¿Sí? Y puede ser que seas miembro de la iglesia, y escucha bien esto, hermano. Puede ser que seas miembro de la iglesia, hace un momento dije, llevas 20 años en la iglesia, 30, no sé, pero ¿sabes qué? No eres convertido. Y eso pasa muchas veces. Analicemos nuestras vidas, hermanos, y veamos y respondamos esta pregunta: ¿por qué no nos gusta orar? ¿Será que no conocemos a Dios? Al Dios que adoramos, como decía el hermano Les Thompson, ¿sí? ¿Será que no queremos comprometernos con Él? Entonces, analicemos bien esa pregunta. ¿Por qué no nos gusta orar? Aquí hay vigilias de oración. Claro, yo no estoy aquí, porque pues ustedes saben que yo vivo en Villahermosa. Aquí hay vigilias de oración. Hay, ¿cómo se llaman? Veladas de oración, media velada de oración, y ustedes saben cuánto es la asistencia de todo eso. ¿Dónde está la iglesia? ¿Quién sabe? ¿Sí? Número dos, la práctica de la lectura de la palabra del Señor. Eso es otra área que no debemos fallarle nunca, pero nunca. ¿Sí? Hay muchos consejos que nos inspiran a la lectura de la Biblia, como por ejemplo Juan 5:39. ¿Se acuerdan cómo dice? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio. Si tú no escudriñas las Escrituras, no vas a encontrar el camino para la vida eterna, ¿sí? Si tú no escudriñas las Escrituras, no vas a encontrar el camino hacia Dios. No vas a encontrar la guía verdadera que te lleva a la presencia de Dios. ¿Quieres conocer la vida eterna? Escudriña las Escrituras. Hay varios consejos, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda Escritura, dice, es inspirada ¿para qué? Número 1, para instruir, para corregir. ¿Para qué más? Para exhortar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Sí? Si tú lees la palabra del Señor, ahí vas a encontrar la buena lectura, la buena doctrina, vas a encontrar la exhortación adecuada para tu vida y vas a encontrar la guía adecuada para tu vida y vas a encontrar el verdadero camino que te lleva a Dios. Por eso te manda a escudriñar las Escrituras. Otro consejo es de Proverbios 22:6. ¿Se acuerdan cómo dice? Instruye al niño en su camino, otra versión dice, en su carrera, ¿sí? Para que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, ¿sí? Instruir al niño desde que llega a tus manos, desde el día que nació hasta que cumpla los 18 años, tienes el compromiso de instruir al niño en tu camino. En el camino del Señor. Porque el día que cumpla los 18 años ya está esperando que le des la llave para abrir las puertas y, como decimos, pela gallo. Pero ya lleva la semilla en el corazón. Y la Biblia no se equivoca, jamás se equivoca, ¿sí? Entonces hay consejos para que nosotros nunca dejemos de estudiar la palabra del Señor. ¿Sí? En la palabra del Señor encontramos el consejo de Dios, encontramos en ellas nos indican el camino a la vida eterna. Ella es útil para caminar, para llevarnos, para guiarnos en la vida cristiana, y por eso nunca debemos dejar de estudiar la palabra del Señor. En el núcleo familiar o aquí en la iglesia o en donde te encuentres, ¿sí? Y aquí viene la pregunta la segunda pregunta de los 144,000. ¿Por qué la iglesia no lee la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no apartamos un tiempo especial para leer las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no te has fijado un momento especial en tu vida para platicar con Dios por medio de su palabra? ¿Por qué? Tú lo sabes. Y aquí se repite lo mismo que dije hace un momento, la misma fórmula. O no estamos convertidos, o no estás comprometido, o no quieres nada con el Señor. Dice la Biblia, aún no nos ha amanecido y estamos entre el templo. ¿Sí? Número 3, la tercera práctica, tercera área de práctica de la iglesia como cristianos es la práctica del servicio. ¿Y a qué se le llama servicio en la vida cristiana? El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quienes Él no solamente nos da la oportunidad de ayudar, sino también de guiarlos en el camino verdadero. Así que el servicio es una asistencia que nosotros estamos comprometidos a darle a los necesitados. ¿Sí?
¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 27. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos estar aquí o estamos aquí en el mundo para servir a los demás. El servicio es prestar asistencia a los que nos necesitan ayuda. Y yo no he venido, dice el Señor Jesucristo, para ser servido, sino ¿para qué, dijo? Para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que ese es un gran ministerio que la iglesia tiene aquí adentro y que tiene que explotar: el servicio a nuestros semejantes. Y tú puedes decir, bueno, ¿y a dónde está? ¿Quiénes son? ¿A quiénes debemos de servir? Hay una lista, hermanos, muy comprometedora, pero que estamos, como decimos nosotros aquí en nuestro idioma común, estamos hasta aquí, ¿ve? Estamos bien hundidos, porque ni en cuenta la tomamos esa lista, y el servicio es importantísimo. ¿La quieren ver? Vamos a verla entonces. Busquen Mateo 25, 35. Y aquí está la lista. Y no lo dio ningún discípulo de Jesús. La lista no la da ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan. La lista la da, ¿quién? El Señor Jesucristo. Versículo 35 del capítulo 25. Dice, ahí comienza. ¿Quiénes son? Primero, los hambrientos, el primero de la lista. ¿Quién es el segundo? Los sedientos. ¿Quién es el tercero? No dicen nada, ¿verdad? ¿Quién es el tercero en la lista? El forastero. ¿Sí? ¿Quién es el cuarto de la lista? El desnudo. ¿Quién es el quinto de la lista? El enfermo. ¿Y quién es el sexto de la lista? El que está en la cárcel. Y de la cárcel, hermano, no nos hemos acordado en todo el año. ¿Sí? ¿Ya vieron la lista? Y otra pequeña lista que sigue, lo pueden ver en Santiago 1:27. ¿Alguien que lo busque? Santiago 1:27, ahí continúa la lista. ¿Cuál dice? La verdadera religión sin mácula. ¿Cuál es? ¿Visitar a quién? No se oye. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Ahí continúa la lista. ¿Y qué tanto hemos hecho como iglesia con esta lista, hermanos? ¿Qué tanto hemos hecho en el servicio? Digan ustedes, ¿hemos hecho algo? Yo creo que no hemos hecho nada. Completamente nada. Si llega un forastero a tu casa, lo que le haces es que le cierras la puerta. Te llegan a pedir un vaso de agua, aunque sea agua, le cierras la puerta. Ay Dios, y más si es de esas personas que llegan que no se han bañado 20 días, no nada más llegas y no, hombre, eso para ti es asqueroso, ¿sí? Y dice el Señor que aun cuando se lo hiciste a uno de ellos, ¿a quién se lo estás haciendo? Dice, a Él. Los desnudos, la cárcel, los hambrientos, los sedientos, ¿sí? Y es una lista grande, hermanos, en donde tenemos nosotros como iglesia que manifestar nuestra práctica como verdaderos cristianos, ¿sí? Hay un refrán allá afuera que dice, el que no vive para servir, ¿qué dice? No sirve para vivir. Eso es un refrán, pero que tiene mucho
aporta mucho a entender qué es lo que debemos hacer en la vida cristiana. Ahí les dejo eso, hermanos. ¿Qué hay con los planes de trabajo ahora? ¿Pusieron algo de servicio en los planes de trabajo ahora? ¿Van a ir a la cárcel ahora? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde están los forasteros? ¿Van a ir a dónde están los forasteros? ¿Quiénes necesitan, los necesitados? ¿A dónde los pusimos en el plan de trabajo? Como que está un poquito confuso. Pero ahí está la práctica de la vida cristiana. Y voy por el último, hermanos. Número 4. La práctica del amor entre hermanos. La práctica del amor entre hermanos. Y no en vano dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13:13. ¿Qué dice? Mas ahora la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, dice, ¿por qué crees que el apóstol Pablo dice? Subráyenlo, por favor. El mayor de ellos, sí, la fe es importante, porque por la fe podemos conocer al Maestro y saber que hemos sido salvos. Amén, aleluya. La esperanza, sí, es importantísimo la esperanza, porque si tú no pierdes la esperanza y tienes la fe bien puesta, entonces vas a alcanzar, vas a llegar hasta la meta final. Pero sí es importante eso, dice el apóstol Pablo. Pero aquí lo más importante que esas dos cosas, dice, es el amor. ¿Y cuál es el alcance del amor en la vida cristiana? ¿Hasta dónde nos amamos aquí entre nosotros? No está hablando de allá, ahora, sí, el punto anterior es para afuera. Allá afuera tienes que hacer el servicio. Pero este punto es aquí entre nosotros. Aquí en donde nosotros tenemos que practicar esta área importantísima. Dice, el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Es aquí dentro. Dice Romanos 13:10, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Amados, dice el apóstol Juan, amémonos de corazón, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué enseñó nuestro Señor Jesucristo en cuanto al amor? Lo sintetizó así de chiquito, ¿ves? Pero grandísimo. Los 10 mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso está buenísimo. Pero aquí viene el problema. ¿Qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice a tu prójimo, nos remontamos a la lista que acabamos de hacer hace rato, del servicio. ¿Qué tanto amas al forastero? ¿Qué tanto amas al necesitado? ¿Qué tanto amas a las viudas, a los huérfanos? ¿Qué tanto amas al enfermo? ¿Qué tanto amas al que verdaderamente lo necesita? Nunca se te olvide de dejar de leer Mateo 25:35. Se repite varias veces la lista en todo el capítulo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que hay consejos prácticos en este aspecto para nosotros. Dice Primera de Juan 14:18. ¿Alguien que lo lea? Primera de Juan, o es Primera de Juan 4:18. Yo creo que noté mal la lista. ¿Cómo dice? Exactamente. En el amor no hay temor. ¿Y sabes qué tenemos miedo? Tenemos miedo de atender al necesitado. Tenemos miedo de ir a visitar al enfermo. Es que tiene SIDA, hermano. Entonces, no podemos ir. Que vaya el pastor si tiene el valor para ir, ¿no? Es que tiene COVID, como fue la que nos pegó ahorita, ¿no? No podemos ir. Es contagiosísimo. En el amor no hay temor. ¿Por qué dice? Porque el amor
echa fuera el temor. No debe haber, en la práctica de la vida cristiana, no debe haber miedo. Tampoco debe haber, el otro consejo es, en Deuteronomio 1:17, no debe haber distinciones de nada. ¿Sí? No debe haber absolutamente, no, nada más vamos a visitar a estos tipos de enfermos, a estos no. O nada más vamos a ir a estas hermanos que están viudas, pero estas de acá, no, esas no. No debe haber distinción de nada. Porque el amor es parejo para todos. Hermanos, son 4 áreas importantísimas de la vida cristiana que no debemos dejar caer. Número uno, la práctica de la oración. Y número 2, la práctica de ¿qué? De la lectura de la Biblia. Y número 3, la práctica del servicio, que hay una lista ahí muy comprometedora. Y número 4, la práctica del amor. Y vamos a terminar leyendo todos Gálatas 6, versículo 2. Con eso terminamos. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos. Gálatas 6, versículo 2. ¿Qué dice? A ver, pues vamos a ponernos en pie. Qué bueno que ya se pusieron en pie. ¿Cómo dice? Leamos en concierto. Como que no lo escuchamos bien. Todos sobrellevar y así cumplir la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas unos con otros, es decir, vamos a practicar el amor unos con otros, vamos a practicar el servicio unos con otros, vamos a practicar la lectura bíblica unos con otros, la oración unos con otros y así cumplir la ley de Cristo. Si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y acuérdense de la lista. Que Dios les bendiga, hermano.